Vamos a ver 5 tipos o trucos que utilizo a la hora de hacer fotografías de flores o de plantas. El primero es utilizar una luz continua, ya puede ser un foco de vídeo o una linterna. Eso lo que va a hacer es darme mucho juego a la hora de hacer la fotografía, porque voy a poder utilizar dos luces, la luz ambiente y la luz directa de mi foquito de vídeo o de mi flash. Vamos a ver este ejemplo de esta fotografía. Bastante bien, está bastante bonita, pero vamos a intentar resaltarla un poco más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, si os fijáis, estoy subexponiéndola un punto y un poco más. Esto, si yo hago la fotografía ahora, me va a salir oscura. ¿Veis? Sale una fotografía oscura. Ahora, esa luz que le falta la voy a compensar con mi foquito de luz. Ahora, con el foquito de luz, ¿ves? Vamos a iluminarla para poder que salga bien expuesta lo que es la planta y todo el fondo subexpuesto. Fijaros, al subexponer e iluminar con mi linterna, mirad el aro de luz tan bonito que le he creado y todo el fondo oscuro. Como veis, ahora mismo me encuentro en una situación de que no hay mucho contraste, ha caído el atardecer, ya no queda sol, y entonces para hacer la fotografía de esta planta, si veis, no hay gran contraste. Entonces voy a utilizar lo que es mi linterna para dar volumen y como veis aquí la estoy poniendo en contrapicado, es decir, desde arriba para abajo, que lo que me va a hacer es un degradado de luz desde las plantas hasta lo que es mi florecita, y me va a hacer que me cree mucho volumen y me haga un juego de luces y de contraste. Para ello lo que voy a hacer es medir mi flor y poner los parámetros que tengo directos aquí en esta zona. Y después voy a poner la luz. Como es una luz continua, se ve directamente que me está dando más luz, pero tampoco tanta como para poderlo quemar. El resultado de esta fotografía, pues como podéis ver, queda un degradado de luz que me ha creado volumen y me ha cambiado bastante la fotografía. El segundo tip es utilizar unos reflectores. Utilizo unos reflectores hechos caseros, salen muy económicos, en 60-70 céntimos. Se trata de una cartulina plateada pegada en un foam blanco, y esto me sirve para varias cosas. Lo primero, por ejemplo, si le está dando una parte de luz y otra de sombra a mi planta, como lo estáis viendo aquí, pues esto me lo soluciona muy sencillo. Busco el sol, el reflejo, y relleno toda la parte de la sombra. Por lo tanto, a la hora de hacer la fotografía, siempre me va a quedar bien expuesta, me va a quedar sin tanto contraste lo que es de luz y de sombra mi plantita. Fijaros, estoy haciendo esta fotografía y la voy a utilizar con el reflector. Lo que estoy haciendo, si lo podéis ver, es iluminar, que está allí el sol, le está dando a mi reflector, y con ella la estoy iluminando. Entonces lo que voy a conseguir es darle un puntito más de luz o un punto y medio más de luz que el fondo. Entonces, a la hora de hacer la fotografía, mido puntual mi flor con mi iluminación, y eso lo que voy a conseguir es que el fondo salga más oscuro y se distinga y separe del fondo lo que es mi flor. Lo que vamos a hacer es que nuestra amapola está directamente al sol, como lo podéis ver, y entonces nos encontramos bastante brillo en nuestra planta, y tenemos un fondo también bastante feote. Lo que vamos a hacer ahora con nuestros reflectores es meterlo en sombra, ¿veis? Y esto lo que va a hacer es que me va a oscurecer la fotografía, por lo tanto lo que voy a tener que variar es la exposición, con lo cual lo que vamos a conseguir es que toda esta parte esta de atrás se nos queme. Nuestra flor va a salir bien porque la vamos a medir puntual solamente a la flor en sombra, que le estoy quitando muchísima luz, pero la parte de atrás no le estoy quitando absolutamente nada de luz. Entonces el efecto que vamos a encontrar es que vamos a poder quemar toda la parte del fondo, no se va a ver absolutamente nada, y nuestra flor va a salir bien en su exposición. Si os gustan todo este tipo de vídeos, de trucos, técnicas fotográficas, recordad seguirme, pinchar la campanita y no os perdáis ningún vídeo de los que iremos subiendo. 3,
Lo que hago muchas veces es jugar con las luces. Fijaros en esta fotografía que voy a hacer que todo el fondo me encuentro de que mi planta o mi florecita está en sombra, pero fijaros el fondo como lo tengo totalmente iluminado y es una pared amarilla. Entonces lo que voy a conseguir con esto es hacer dos juegos de luces. Mido en función puntual mi florecita o mi planta y sé que el fondo me va a salir totalmente quemado. Como es un muro amarillo y encima le está dando el sol, pues lo que me va a crear un juego de colores entre el rojo y el amarillo va a llamar mucho más la atención y voy a conseguir que se sobreexponga toda la parte del fondo, ya que estoy haciendo una fotografía en sombra utilizando las luces del muro. Eso lo que voy a conseguir es directamente crear un juego de contraste que va a llamar más la atención a nuestras plantas. Cuarto, lo que es utilizar la luz del amanecer o del atardecer, que el sol está muy bajo. Es una fotografía a contraluz, utilizamos el sol como luz de relleno, es decir, lo que va a hacernos la silueta de nuestra flor o de nuestra planta. Y eso le va a quedar un efecto muy bonito. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo justamente a esas horas, primero para que esté bajo el sol y nos llegue a donde nosotros queremos iluminar, y segundo para que no haya mucha diferencia y no nos queme la fotografía. El quinto tip que utilizo, dos tipos de objetivos, o utilizar un teleobjetivo o un objetivo macro. Realmente no son fotografías macro porque no llego a esa relación de escala de 1:1, es decir, que no fotografío exactamente el mismo tamaño que tiene que aparezca en mi sensor, pero sí me sirve para poder minimizar mucho lo que es la profundidad de campo, es decir, tener muy poca profundidad de campo. Todo esto lo que me va a hacer es unos grandes desenfoques, como podéis estar viendo aquí, es separar mucho el fondo y que no se vea todo lo que nos estorba por detrás. O sea, va a salir todo desenfocado y la fotografía va a quedar mucho más llamativa y más bonita.